Buenos días amigos, bienvenidos al colegio un día más. Encaramos esta nuestra última sesión de política tratando la cuestión de tres cuestiones, la de democracia, justicia y derecho. En primer lugar, planteamos democracia, que sería el sistema de organización social en el cual el pueblo tiene el poder. De hecho, significa eso. Gracia viene de kratos, que es poder, y demo, de pueblo. Fue adoptado por primera vez en Atenas en el siglo V a.C. y es precisamente en Grecia y en Roma donde encontramos los primeros ejemplos de la democracia directa. Esto es, un ciudadano, un voto, y había reuniones donde todos decidían lo que se iba a hacer. Esto ha evolucionado y, por ejemplo, en nuestro país tenemos una democracia representativa. Esto significa que nosotros en las elecciones, con nuestro voto, lo que hicimos fue elegir a nuestros representantes. Por lo tanto, todos los diputados son esas personas, bueno, y también los senadores en el Senado, son esas personas a las que tenemos designada la representación de nuestro voto. Aún así, en ambas opciones, tanto en la democracia directa o en la democracia representativa, se unen o se reconocen las mismas características. En primer lugar, se entiende que todos los derechos de los ciudadanos tienen que estar reconocidos en la ley, ante la que todos somos iguales. Habría una ley magna o constitución. Se establece una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo es el que ejecuta las leyes, en este caso el gobierno. El legislativo quien hace las leyes, nuestro país, Congreso de los Diputados y Senado. Y judicial sería el conjunto de jueces y magistrados que imparten justicia. También tenemos en nuestro caso elecciones con sufragio universal y el sufragio tiene una serie de condiciones. El siguiente concepto sería el de justicia, y entendemos como justicia la virtud o disposición que nos inclina a dar cada uno lo que le corresponde, es decir, reconocer que hay una serie de derechos y que esos derechos deberían ser cubiertos. Entendemos que las relaciones humanas exigen una correspondencia justa. ¿Esto qué significa? Que nosotros establecemos para que nuestra convivencia funcione una serie de normas y entendemos que nuestra convivencia se va a construir en que todos vamos a respetar esas normas. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos que garantizar nuestros derechos, pero también garantizar los derechos de los demás, lo que significa que también tenemos que cumplir con una serie de deberes. En ese sentido, vamos a hacer un breve repaso por las características de un Estado junto para una serie de autores. Empezaríamos con Platón, que recuerdo que su planteamiento político está fundamentalmente en su obra La República, donde os recuerdo que él establecía que había no tres tipos de alma, sino que el alma tenía tres partes y que en su mayor proporción había un dominio de alguna de ellas. Si tú tenías dominio de alma racional, tendrías que ser gobernante, de irascible guerrero y de apetitiva artesano o productor. Que para Platón es importante tener en cuenta que una sociedad justa es aquella en la que cada clase social está en el sitio en el que corresponda, es decir, que todo el mundo estemos, entre comillas, bien colocados. La justicia se va a entender entonces como armonía o equilibrio entre estas tres clases sociales. El siguiente punto de vista sería el de Aristóteles en la política, y él va a distinguir la justicia distributiva y la justicia conmutativa. La justicia distributiva consiste en la manifestación de la justicia en la distribución de cargas, bienes, funciones, honores o de cualquier cosa compartida entre los miembros de la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los bienes comunes, cómo se reparten dependiendo de quiénes seamos, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un sistema de becas, estoy aplicando esa distribución de dinero en este caso para que todo el mundo podamos tener el acceso a la educación. Para que las becas sean justas, esa distribución tiene que ser justa. Esto es, le daré más dinero a aquel que lo necesite. No doy, por ejemplo, 1.000 euros a todo el mundo, porque no es lo mismo darle 1.000 euros a una persona que de verdad lo necesita que a una persona que le sobra. Una justicia distributiva plantearía que habría que darle el dinero a quien le hiciese falta.
Por otra parte, también Aristóteles nos va a hablar de la justicia conmutativa, y esta es la justicia que se manifiesta en los intercambios entre particulares. Esto significa, por ejemplo, una justicia conmutativa se viviría si yo quiero, por ejemplo, dice que quiero cambiar un collar por un jabalí. Bueno, pues esto sería un intercambio injusto desde este tipo de justicia, porque a lo mejor este collar vale mucho menos de lo que vale el jabalí. Santo Tomás de Aquino, que coge la idea, las dos distinciones de justicia que hace Aristóteles, añade una tercera y nos habla de justicia legal. En la justicia legal está hablando de la manifestación de la justicia de todos los miembros de la comunidad. Esto es, que todas las personas que formamos parte de la comunidad contribuimos directamente al bien de la comunidad en su conjunto. Es decir, que aporto yo para el bien común. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, sería el concepto de justicia que está detrás de los impuestos. Y entiendo entonces que una persona que pague muchos impuestos los paga porque tiene mucho más que dar, y una persona que tiene menos que dar pagaría menos impuestos. Ahora bien, lo que encontramos siempre que hablamos de impuestos es la idea esta de que, pues la de la viñeta, y cualquier viñeta de impuestos que vais a encontrar es igual, que es como que hay impuestos a todo, o que nos tienen esquilmados con impuestos, lo que todas en esta línea, pero hay que entender que siempre detrás de un impuesto estaría el concepto de que yo estoy pagando dinero por una cuestión que en definitiva me beneficia, ¿sí? Porque mis impuestos van a educación, van a sanidad, van a carreteras, van al establecimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora, evidentemente aquí habría debate sobre la justicia de estos impuestos, pero no sobre la necesidad de estos impuestos si queremos tener cubiertas determinadas cosas del bien común que evidentemente cuestan dinero. Por último, estaría la noción de John Rawls en la teoría de la justicia. Acordaos de que este era el señor de lo que nos hablaba de la posición originaria, es decir, de la necesidad de establecer un velo de ignorancia sobre las cosas. Para él, la justicia es imparcialidad, esto es, que exista una distribución igualitaria de derechos y deberes y de oportunidades y ventajas entre los miembros de la sociedad. De hecho, él va a decir que como no todo el mundo partimos de la misma línea de salida, habría que ayudar a personas que parten de una situación más desfavorecida. Por lo tanto, John Rawls lo que está planteando es un concepto que se llama discriminación positiva. La discriminación positiva consistiría, por ejemplo, si nosotros nos planteamos las plazas que hay para acceder a una universidad pública, entender que una persona con discapacidad tiene más dificultades para cumplir con esos requerimientos, y entonces lo que hago con la discriminación positiva es reservar un porcentaje de las plazas que iría directamente a la gente que tiene discapacidad. Esta cuestión de la discriminación positiva se ve en sectores de la población que tienen, como digo, están atrás en esa línea de salida. O sea, es decir, no todos contamos con las mismas circunstancias iniciales, y lo que debería intentarse entonces, según Rawls, es mitigar esas diferencias. Por ejemplo, como digo, en el caso de los discapacitados, pero también en el caso de las mujeres, por ejemplo. Y acabamos planteando la cuestión del derecho. Hay que entender que el derecho es la capacidad, facultad para reclamar o exigir lo que corresponde. Es decir, cuando yo digo que tengo derecho a algo, es que me corresponde algo. En primer lugar, hay que entender que esa correspondencia puede ser de propiedad o de uso. Por ejemplo, a mí me corresponde la propiedad de mi coche porque yo lo he pagado, o me corresponde el uso del parque público porque es una cuestión pública que yo también pago con mis impuestos. Ojo, que hay mucha gente que se piensa que bienes que son de uso son de propiedad. Quiero decir que el parque es para que lo uses, no para entender que es tuyo y lo puedes destrozar. También en la correspondencia entenderemos que te puede corresponder por ser persona, y en ese sentido entonces hablamos de los derechos humanos, o que algo te pueda corresponder porque lo considere un título. Y cuando hablo de título hablo de una ley, o hablo de un contrato, o hablo de que así lo considere un juez. Así, por ejemplo, a mí me corresponde o tengo derecho a entrar en el colegio porque tengo un contrato que me deja entrar en el colegio para que yo ejerza mi trabajo.
En este sentido es súper importante entender que no existe un planteamiento de derechos sin que haya necesariamente un planteamiento de deberes a la altura. Esto significa que para que yo pueda tener determinados derechos hay otra persona que tiene el deber de respetármelos. Quiero decir, por ejemplo, para que yo tenga el derecho a la educación, alguien tiene que tener el deber de enseñarme, si no, no hay derecho a la educación. Para que yo tenga el derecho a una libre circulación por mi país, alguien tiene el deber de garantizarme esa circulación. Y bueno, hemos llegado al final. Increíble. Todo esto ha sido política. Estamos en contacto para cualquier duda. Espero que haya sido un tema interesante en el que hayáis aprendido mucho. Un saludo a todos.